Okay, hello everybody. Thank you for waiting. We are going to begin with today's class. Gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar, ¿verdad? Con la clase de ahora. La disculpa del caso. Iniciamos un poquito después, pero ya estamos acá, ¿verdad? Bien. We are on Friday. It's the last day of the week and we're going to read Matthew 5:11 for the last time in this case. Remember, this is part of the Beatitudes of the series called the Beatitude. Well, here we go. Matthew 5:11. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kind of evil against you because of me. Remember, in this case, we were learning about one word. This is not the value. This is just a word, and it's insult. Well, we have to remember when we are part of like a student for Chris. I am a student for the Lord. Okay, well, if I follow he, I'm going to find maybe some people that are going to insult me, persecute me, and falsely say all kind of evil. But remember, this is a bless for me. This is a bless for you. If people is against you, it's not because you are not a good person. It's because you are a follower from Jesus. You're a Jesus follower. Okay, well, let's see. Here we go to Bible Hub, and we're going to take a look for another translation. Maybe you remember yesterday we were talking about the Amplified Bible. Well, let's take a look for another version. For example, in Christian Standard, we find insult, persecute, falsely say. In this case, every kind of evil. And Hallman, we find you are blessed when they insult and persecute you and falsely say every kind of evil against you because of me. And here we have one more American Standard. Blessed are you. Okay, this is a nice thing. Pueden ver esta escritura de acá. Esto es el you, pero es el you del inglés más antiguo, o digamos del inglés moderno temprano, early modern English. Para nuestros tiempos podríamos verlo como un inglés, digamos, un poco anticuado. En ese tiempo, el you se solía utilizar esta expresión, yeah, que sería como un AY y un schwa. Era otra forma de verlo. Bien, en Aramaic tenemos blessed are you whenever they revile. Vuelve a aparecer la palabra revile, que ya la habíamos visto en otra ocasión. Persecute and every evil word. And contemporary English version, God will bless you. Dios te bendecirá. When people insult you, cuando las personas te insulten, mistreat you, te maltraten, and tell all kind of evil lies about you. Because of me, digan cualquier tipo de mentira, dice mala o maligna sobre ustedes por causa de mí. In the way, we are going to find, revile, persecute, and speak all that is evil. Y dirán que todo es maldad en ti. Untrolling, falsamente, for my sake, por mi causa. English Revised es similar. En este caso, cambia un poco, aparece persecute y aparece reproach en vez de insult, que sería como reprochar. Te harán reproches contra ti, te perseguirán y dirán cualquier manera de mal en contra de ti. En God words, blessed are you when people insult you, persecute you, lie, and say all kind of evil things about you because of me. En la good news, happy are you, feliz, serás feliz cuando las personas te insulten, te persigan y digan todo tipo de mentira y mal contra ti. Because you are my followers, porque son mis seguidores. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá con eso del versículo de esta semana y vamos a ir a los ejercicios del past simple tense. Bueno, con esto de estar viendo los regular, irregular verbs, quizás se nos puede olvidar que el was y el were, es decir, el to be, es parte del past simple tense. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios para recordar
cómo vamos a utilizar a este. Recordando que con I, he, she, and it vamos a usar where. Y con you singular, you plural, they y where, they y we, vamos a usar where. Ok, here we go. Bueno, para el número 1 voy a agregarla aquí a la par porque se tapó ahí el pronombre, ¿verdad? Just give me 1 second to make this. Ok, for number 1, tendría que ser I. Y tendríamos que decir I was happy. I was happy. Que sería como decir, bueno, yo fui feliz o estuve feliz. Podría ser cualquiera de las dos traducciones, porque recuerden que el was y were puede ser el ser o estar en pasado. Estuve o fui. Well, we have one more. Number 2, you, and we have angry. In this case, we are going to write over here, you were angry. Tú estabas enojado, podría ser. Number 3, she was in London last week. Ella estaba en Londres la semana pasada. He was on holiday. Él estaba en sus vacaciones. It was cold. Estaba frío, el clima. Por eso se usa it. It was cold. Well, here we have. Aquí estaríamos entonces con estas primeras 5 oraciones. Haciendo cuenta y caso que was y were es parte del past simple tense. Por eso, igual que en el presente simple, si usábamos am, is, y are, era parte del presente simple. Ok, nice. Here we go with the water part. Vamos con otra parte. Similar. We, y usaríamos we were. We were at the school. Estuvimos en la escuela, nosotros. You were. Acá una situación. Cuando aparece el you, difícilmente vamos a saber, si no tenemos un contexto, no vamos a saber si nos estamos refiriendo al you singular o al you plural, porque aquí podría ser you were at the cinema y lo podríamos traducir como ustedes estaban en el cine o ustedes estuvieron en el cine. Bien, ahora, en este caso, podría ser también tú estuviste en el cine. Entonces, ese you singular y plural solo lo distinguimos en el contexto cuando sabemos a quién le estamos dirigiendo la oración. They were at home. Ellos estaban en casa. The cat es un it. Was on the roof. Estaba en el tejado o en el techo. The children es un plural, son los niños. Were in the garden. Entonces debemos de recordar en qué momento vamos a usar was y en qué momento vamos a usar were. Ok, ahí estaría el screenshot. It's saved for you. Let's continue. Here we have to remember to be, the meaning in Spanish is ser o estar. In present tense, am, is, and are. But if we go to the past tense, we are going to make a change in this case. And we have to remember, for example, I am is for present, I was is for past. You are is in present, you were is for past. He is in present, he was is in the past. Sophia is for present and Sophia was for the past. Okay, well, let's see something else. I was, the meaning in Spanish could be yo era o yo estuve. You were, tú eras o tú estabas. But it is, for example, you were can be two, depending about the context, it can be two. Ustedes eran, ustedes estaban. We have to know the context that we are going to use you. He was, él era, él estaba. She was, ella era o ella estaba. Okay, nice. Let's go to the last part. We have to complete the blank space with the correct form of the to be. Maybe we are going to thinking in this case, well, what do we have to use? Present or past? Present or past? We have to thinking what is the best option. For example, the first one say, Peter Baker from Manchester. Okay, tell me, what we are going to use? Was? Is was the correct or maybe is? What is the correct? What do you think? Was.
Was, okay. It could be was. Somebody else want to make a participation? And things in a different way? No? Okay, we have to know the context. Hay que saber el contexto porque es, bien podríamos decir, Peter Baker was from Manchester. Pero sí estaríamos en el pasado y estaríamos diciendo que él era de ahí. Eso involucra que, en otras palabras, estamos diciendo que he passed away. Estamos diciendo que él ya murió. Bien. En cambio, si decimos Peter Baker is from Manchester, estamos diciendo, bueno, este señor es de esta ciudad. Significa que he is alive. Significa que él está vivo. Entonces, vean acá cómo el uso del verbo to be nos puede poner en ese dilema. Bueno, si él está vivo, tendríamos que usar is. Si ya falleció, entonces vamos a usar was. Otra cosa muy diferente. Si quitáramos el from, porque ahí estamos diciendo que él es de ahí. Hagamos de caso y cuenta que el from no está. Y dijésemos algo como Peter Baker was y cambiamos from por was in Manchester last week. Entonces ahí estaríamos diciendo, bueno, este señor estuvo en Manchester la semana pasada. Por ejemplo, si dijésemos de otra manera, Peter Baker is in Manchester. Estaríamos diciendo, bueno, él está en este momento en Manchester. Entonces, nótese cómo se puede jugar con las diferentes formas del to be para el presente y para el pasado y ajustando algunas cosas dentro de lo que sería una oración, podemos sacar diferentes oraciones que tienen diferentes meanings, diferentes significados. Entonces, el contexto es muy importante siempre que vayamos a hablar en cualquier tiempo verbal. Ahora, en este caso, vamos a hacer de cuenta y caso que él está vivo. De ahí que estamos hablando que eso es algo actual. Y lo que queremos decir es que él es de ahí. Como cuando decimos, I am from El Salvador. Entonces vamos a decir, Peter Baker is. Ese vamos a dejar. Is from Manchester. Estamos diciendo, bueno, este señor es de esta ciudad. Y luego continuemos. Dice, but Paul and John from London. Bien. Aquí pasaría lo mismo. Podríamos pensar si usamos were o si usamos are. ¿Cuál sería la diferencia entre decir Paul and John were from London y Paul and John are from London? Nuevamente tendría que ver con el contexto de si ellos fueron de esa ciudad, estuvieron en esa ciudad, incluso podríamos pensar que estuvieron en esa ciudad, que fueron de esa ciudad. Si decimos, bueno, fueron de Londres, pareciera como que estuviésemos dando una biografía. Y dentro de los datos biográficos estaríamos asumiendo que esas personas vivieron allá un tiempo en el pasado y fueron originarios de esa ciudad. O que estuvieron un tiempo allá, pero en la actualidad ya no. Ahora, en ese sentido, vamos a dejar mejor el are, porque esta oración como que nos trata de ubicar en ellos, ¿verdad? Y decirnos, bueno, este señor es de esta ciudad, pero Paul y John son de esta otra ciudad. Ahora, vamos a la siguiente oración. Dice, Manchester and London, cities in England. Nuevamente. Ok, vamos a ir con are, porque esto es actual. Manchester y London siguen siendo ciudades de Inglaterra. No han dejado de serlo. Si fuesen ciudades de antiguas civilizaciones que ya desaparecieron, entonces ahí pudiésemos usar el were, porque estaríamos asumiendo que eso fue en el pasado, pero ya no actualmente. Bien, luego vamos a la siguiente. Dice Hamburg, que es otra ciudad en otro país, a city in Germany. ¿Qué usaríamos aquí? Is, porque Hamburg, bueno, en español la pronuncia como Hamburgo, ¿verdad? Es una ciudad de Alemania y sigue estando ahí. Entonces debemos de usar el presente simple. Ahora dice Sandra, at the school today. Vean, si dice today, ¿qué vamos a usar? Was
or is? Is. Es is, porque allí está clara la Sandra oración. is. Sandra está ahora, este día, en la escuela. Ahora dice, Jack and Peter, her friends. Where? Are. Ok, es are, vea, porque estamos hablando de algo actual. Vea, son sus amigos. ¿Los amigos de quién? De Sandra. Ok, si dijésemos, Jack and Peter were her friends, bueno, estaríamos diciendo fueron sus amigos, que significaría que hoy ya no, vea, que quizás se pelearon y hoy ya no se llevan bien. Ahora, la última dice, they in the same class. Are. They are. Ok, they are in the same class. Bien, vamos a ir a ver entonces la segunda parte. Esa dice, Mr. and Mrs. Baker on a trip to the USA to visit their cousin Anne. You're going to tell me, are or where? Are. Ok, are, thank you so much. Bien, si no hay contexto, pues cualquiera de las dos podrían aplicar. Porque si leemos el resto de las otras oraciones nos van dando una idea. Bueno, esto apunta a que es presente simple. Pero si dijésemos Mr. and Mrs. Baker were on a trip to the USA to visit their cousin Anne, estaríamos diciendo que ellos estuvieron en un viaje. Y ojo, are y were solo se meten en esa oración y no hay que cambiarle nada. Porque esa oración está para presente simple y para pasado simple. Si al final hubiera una expresión de tiempo que me dijese, por ejemplo, last month, el mes pasado, o last year, el año pasado, claro, la expresión de tiempo ya me ubica y me dice, esto fue en el pasado, simple past. Si hubiese una expresión como right now, today, o por ejemplo, this weekend, o this Holy Week, o next Holy Week. Ya me estoy ubicando. Bueno, esto más parece que es a un futuro cercano, un futuro próximo. Bueno, vamos a dejar el are para decir, bueno, ellos están en un viaje en la USA. Y habla de Anne. Ahora, she, ¿qué podemos usar aquí? Is or was? Is. She is a nice girl. Y es una muy buena chica, dice. Peter says, ahora interviene alguien que se llama Peter, que creo que es el primero que está en el diálogo anterior. My grandfather in a hospital. Is. My grandfather is in a hospital. I at home with my grandmother. I am at home with my grandmother. Mi papá dice, no, perdón, mi abuelo está en el hospital. Y yo estoy en casa cuidando, ¿verdad? Se entiende de take care my grandmother. Y estoy cuidando a mi abuela. Ahora, hay una pregunta, dice, what time? Para preguntar la hora. What Is. time is it? What time is it? It is 8 o'clock. Son las 8 en punto. You are tired? ¿Estás cansado? No. I am not. No lo estoy. I am. Ok, very nice. Thank you so much. Bueno, ahí estaríamos entonces con este pequeño ejercicio. Todo el ejercicio era de presente simple. El propósito de retomar el presente simple, cerrando acá el tema del pasado, es demostrarnos que en una oración, si yo no tengo el contexto, si no tengo expresiones de tiempo, si no hay algo que rodea una oración, esa oración con el to be bien podría ser en presente como podría ser en pasado. Y dependiendo si es en presente o en pasado, puede tener muchas connotaciones.
como el hecho de estar hablando de alguien que ya falleció, de alguien que estuvo mucho tiempo atrás en un lugar, de algo que ya sucedió, como podemos estar hablando de alguien que sigue con vida, de algo que está sucediendo en este momento o de alguna acción que es del tiempo presente. Entonces, siempre en estos ejercicios, uno tiene que analizar la estructura de la oración para poder decidir cuál es the best choice, cuál es el mejor recurso. A veces, algunos ejercicios arriba nos dicen, use past tense, use present tense, y ya nos están diciendo, bueno, voy a usar pasado, voy a usar presente. Pero hay otros como estos que son como más abiertos. Y como fuimos viendo, si yo le trato de dar una explicación, un contexto a cada situación, bien podría ser past simple tense o bien podría ser future simple tense. Aplicaría por igual. Bueno, con eso cerraríamos este tema de los regulars and irregular verbs. Ahí estaríamos finalizando. En la siguiente semana que tengamos de clase, después de vacaciones, ¿verdad? Porque recuerden que ahorita ya entramos en el periodo de vacación. Al regresar de vacaciones vamos a trabajar con algunos ejercicios, ¿verdad? De este tema. Vamos a hacer ejercicios del pasado simple. Vamos a trabajar con ejercicios de verbos regulares, verbos irregulares, ejercicios del was, were. Y también vamos a trabajar con una actividad que es muy interesante que la solemos hacer con este tema, que es un análisis de un discurso de un personaje muy famoso, ¿verdad? Del mundo de la tecnología, como lo es Steve Jobs. Pero eso lo vamos a ver, como repito, después que regresemos de la pausa. Bueno, estamos hablando que entramos en periodo de vacación y que nos vamos a volver a ver el lunes 10, ¿verdad? De aquí hasta el lunes 10 volveríamos a conectarnos. I want to wish you a happy holiday, a happy holy week, and remember this is a time, is a period to remember the sacrifice that Jesus made for us on the cross. It's important to remember to stay with your family, to share time with our family, and taking a place for remember to Christ and remember his sacrifice for us, because that is the most important thing for Holy Week. Bueno, les deseo que pasen una feliz Semana Santa, ¿verdad? Que Dios les bendiga, que Dios los cuide. Recuerden que si salen de paseo, pues hay que tomar las medidas necesarias de cuidado, ¿verdad? Tanto personal, familiar, sobre todo por esta racha de accidentes de tránsito, ¿verdad? Que se está viviendo en nuestro país. Y lo más importante, ¿verdad? Es recordar el propósito, ¿verdad? Porque hay un hay un propósito de parte de Dios, un Yah purpose con esta fecha, ¿verdad? Y es precisamente celebrar, ¿verdad? Lo que sería la muerte, pero principalmente la resurrection, ¿verdad? La resurrección de Cristo Jesús, ¿verdad? Que es lo que nos trae pues el milagro de la salvation, ¿verdad? De su sangre preciosa derramada en la cruz, es la que nos permite decir ahora que somos limpios, ¿verdad? De todo pecado, siempre y cuando aceptemos que Él es nuestro Señor y que reina en nuestras vidas. Okay, that's gonna be all for today. Thank you for coming. Thank you for staying with me. We are going to say goodbye, but remember, we are going to return to class on Monday 10th from the month of April. Goodbye and take care. Bye, teacher. Goodbye, thank you. Bye. Goodbye, thank you so much.